Pueblo de Cuba, la verdad no dicta, no tiraniza, no puede ser una doctrina, porque pierde su vitalidad, de manera que no puede ser una verdad, que amemos esta tierra donde nacimos y que al mismo tiempo, apoyemos esta dictadura o cualquier dictadura en el porvenir de Cuba. Ciertamente Cuba no es el gobierno de turno, los líderes de turno o la ideología de turno. Lo que nos hace cubanos es mucho más profundo y no nace en el gobierno. Y la verdad nos señala que es ilógico decir que amamos a la dictadura porque amamos a Cuba y al mismo tiempo, obedecer esta vida miserable que los líderes y políticos del Partido Comunista han escogido para nosotros. De igual forma, no se puede amar profundamente a nuestros hijos sosteniendo este sistema desprovisto de futuro. Las dictaduras, sean del proletariado o de un grupo de burgueses, nunca será sinónimo de plena libertad. Si la verdad estuviera con el gobierno, nosotros no tendríamos que ser adoctrinados como condición para pertenecer a la sociedad, y la verdad nos dice que ningún partido político tiene derecho a hacerlo. Pero este gobierno ha sido tan astuto, que ha cambiado la constitución para condicionar la existencia de Cuba a la ideología comunista. Como este escrito es nuestro himno nacional, en cadenas no es posible vivir. Y si se ha hecho imposible vivir en Cuba, un buen indicativo es precisamente porque estamos encadenados. Por ello tal vez sobrevivir, se ha vuelto la pauta a seguir durante un poco más de 5 décadas. Cuba no es esa clase dirigente con mucho poder que se sostiene gracias al pueblo. Y si gran parte de nuestras generaciones hemos sido privadas de la posibilidad de elegir quienes nos gobiernan, no puede haber verdad alguna en ellos, porque no se pueden amar la verdad y aferrarse al poder al mismo tiempo. Y ellos perdieron la verdad cuando se asieron sin ningún derecho al poder, nos sacaron de la dictadura de Batista para meternos en otra peor. Traicionaron el pensamiento martiano, traicionaron los ideales democráticos de la propia revolución, incorporando los ideales extranjeros del marxismo, ajenos a la patria y a la revolución. Traicionaron el derecho a discrepar, derecho por el que murieron otros revolucionarios. El partido de gobierno traicionó a Cuba reemplazando, por muchos años, el dominio norteamericano por el soviético. También traiciona los ideales revolucionarios de Cuba de autodeterminación de los pueblos, exportando esta dictadura de gobierno a donde no somos invitados. Como políticos de poca monta, degollaron la oportunidad de que otros partidos, otras ideas, e incluso otras figuras de la revolución que ayudaron a obtener el poder, no le hicieran sombra. Hemos sido manipulados al antojo de ellos, instruidos en este experimento fallido, hasta llegar al punto de comprender que en cadenas no es posible vivir. No hay esperanza si seguimos gobernados por la mentira y el mal. Hermanos, esta no es la primera vez que los hijos de Cuba han tenido que enfrentar a sus gobiernos. Nuestra historia es rica en hechos de amor por Cuba, sin embargo, el enemigo de la libertad nos ha desarmado, doblegado y pisoteado en nombre de su propia revolución, solo dejó espacio para sentir miedo, bajar la cabeza, y obedecer. Entonces estos que dijeron ser amigos de la patria, se volvieron con el tiempo nuestros adversarios, y el enemigo de la libertad, ha sembrado tal división entre nosotros, que da vergüenza que unos malos cubanos sean tan sumisos al amo, como para participar en actos de repudio o delatar ante el gobierno, a aquellos que piensan de manera distinta, ajenos la gran mayoría, al hecho de que los propios líderes revolucionarios, traicionaron principios básicos de la revolución, hasta desembocar en esta mediocridad. Otra prueba del por qué no puede haber verdad con ellos, está en que muchos hijos de Cuba, deben abandonarla para construir un futuro alejado de su propia tierra, y de su familia. La verdad no puede estar con la revolución de los Castro, ni con la ideología extranjera que ellos adoptaron e eligieron para nosotros, de la que tanto nos advirtió Martí mantenernos alejados. La muestra está en que no vivimos, nosotros meramente sobrevivimos y ellos lo saben, pero no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, ¿quién necesita un gobierno así? La salud y educación gratis se paga con nuestro trabajo, sin embargo, no es común que nadie estudie ni se enferme toda la vida. Esta revolución fracasó, porque sus líderes se aferraron al poder y perdieron la verdad. Ellos al final, terminaron haciendo lo que la verdadera revolución condenaba, superando a Batista con un saldo aproximado de 150.000 cubanos muertos. Si hemos llegado al punto de entender que no se puede amar a Cuba y a la dictadura al mismo tiempo,
Si hemos podido comprender que quedarnos de brazos cruzados, y que nuestro servilismo no cambiará nuestra realidad cotidiana, entonces empezamos a escuchar que nuestra tierra clama por libertad. Este modo de vivir, esta Cuba de hoy, no puede ser el sueño de José Martí. Eso es palpable. Pueblo de Cuba, esta es la hora de derrocar para siempre la dictadura. No es digno de ninguna generación seguir pasando a las generaciones futuras el problema de cómo sacarnos de este gobierno dictatorial. El activismo individual y la acción cívica conjunta, creemos que es el medio adecuado para sacudirnos de la dictadura. Denunciar por el mundo nuestra triste realidad, como hemos visto, no es suficiente. Esta lucha ha de ser pacífica, no como la de ellos, los violentos. Y hay que tener fe en que solo la verdad libertará a todos los hombres de bien. Tenemos que apagar la llama del miedo y la indiferencia, y encender la luz del coraje y la valentía. Dejar la sumisión y ver que no estamos vencidos. No podemos permitir que el tiempo se lleve a los tiranos sin nuestra generación haberlos entregado a la justicia por crímenes de lesa humanidad. Debe saberse que esto ha sido una mentira, no solo para que lo comprendan aquellos que aunque defiendan la dictadura, tienen amor por la verdad, sino que es nuestra obligación moral con Cuba, pues de otra forma, las futuras generaciones carecerán de referencia para libertarse de dictaduras tan complejas como esta, de manera que no sabrán amar y valorar el precio de la libertad. Una buena forma de empezar a libertarnos y libertar a Cuba de estas cadenas, es dejando de subestimar nuestro poder individual y colectivo de cambio. Hemos sido entrenados para depender de un líder para todo, y así nunca estamos completos. Si la verdad estuviera con ellos, en esa revolución, los cubanos valdríamos más que las ideologías, cualquiera que ella sea. Anónimos de Cuba, no es comunista, capitalista, ni socialista. No se trata de ismos. Debe entenderse que somos los cubanos de abajo, que hemos decidido ir por la clase social dirigente. Ellos tendrán las armas, pero nosotros tenemos la verdad escrita ya en el himno nacional. Por eso decimos que no se puede amar a Cuba y a la dictadura al mismo tiempo, porque en cadenas no es posible vivir. Sin libertad, no podemos lograr nunca en la vida, expresar a plenitud lo que somos cada uno. La verdad no está más con ellos. Desde hoy ha de ser el fin de nuestras cadenas, salvando todo lo bueno que hemos conquistado socialmente. Invitamos a los cubanos donde quiera que se encuentren a que se unan anónimamente a este activismo, que participen en nuestras actividades, y a la oposición, fortalecer la unión, para que este año 2014 sea el principio del fin de la dictadura. En breve Anónimos de Cuba presentará su plataforma de lucha civil al pueblo cubano dentro y fuera de Cuba. Somos anónimos, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, espérenos.